Mis peores entrevistas. Estamos en esta semana especial de anécdotas y bueno, hoy les voy a contar algunas de mis peores entrevistas. Imagínense nada más, a lo largo de estos años he entrevistado a más de 15,000 artistas de todo tipo y de figuras de todo tipo, del deporte, de la política, del espectáculo. Evidentemente, pues hay cosas maravillosas que contar, pero también algunas cosas no tan lindas. Como por ejemplo cuando entrevisté a Juan Peláez. Resulta que me lo pasaron de Televisa porque iba a ser un capítulo en Como dice el dicho. Y la verdad me contestó con monosílabos toda la entrevista. Toda la entrevista fue terrible porque le preguntaba yo, y bueno, este capítulo, este personaje, va. Sí. Y bueno, señor, esto, no. Y fue horrible, fue de verdad espantoso, fue una cosa muy fea. Y claro que no lo saqué al aire porque no había nada que contar. Yo no sé por qué tomó la llamada, yo no sé por qué aceptó la entrevista, si no le gustaban las entrevistas y bueno, una muy mala experiencia. Pilar Montenegro estaba concursando en Bailando por un Sueño y entonces yo entrevistaba a todos los expulsados. Y justo cuando me la iban a pasar, me la pasan, pero fue muy grosera. Fue así de, bueno, y entonces le dije, oye Pilar, vamos a entonces empezar la entrevista. Espérame. Así. Y entonces se alcanzaba a escuchar cuando le estaba diciendo a uno de prensa, es que yo no quiero ya más entrevistas, yo no quiero entrevistas, pero así súper enojada. Y me acuerdo muy bien que la persona le dijo, es que las tienes que dar por esto, esto y esto y esto. Entonces, bueno, toma la llamada, me dice, bueno, dime, así, muy grosera Pilar Montenegro, y ya, terminamos la entrevista, pero fue una entrevista muy desagradable porque ya no quería darla y se notó durante toda la plática, no fluyó. Luego, Irma Lozano. Yo tenía una entrevista con ella pactada para que me platicara de Palabra de Mujer, esa telenovela. Ella formaba parte de esa historia. Y entonces estaba yo platicando con ella, pero mi programa también abordaba un poco del lado personal, más que el lado humano, no tanto era el chisme. Y entonces empiezo a preguntarle cosas como de cómo fue su niñez y que me contara. Y me dijo, esas tipo de entrevistas a mí no me gustan. Y pues ahí entonces terminó casi la entrevista. Yo duré unos 2 minutos más platicando con ella y no había mucho que contar porque tampoco contestaba con grandes respuestas. Víctor Trujillo, a quien conocemos como Broso, venía en una obra de teatro que se llamaba Los Lobos. Entonces cuando me tocó ir al teatro a entrevistarlos, pues yo era el único, no había otro medio de comunicación y entonces la persona de la que traía la obra de teatro, el empresario, me dejó pasar. Entonces yo voy así, pues, como Pedro por mi casa, porque pues, nadie me estaba guiando, nadie me estaba diciendo, aquí está fulano de tal, pásale y presentándome, ¿no? Pues yo me aventaron así, pues, ve y entrevista. Y entonces el primer camerino era el de Víctor Trujillo, y él estaba como concentrándose para entrar a la obra. Ahí debo aceptar que tal vez yo cometí un grave error, pero bueno, es que cuando nos dan acceso, pues uno lo que hace pues es, ok, entras y entrevistas. Y así me tocó muchas. Y entonces entro y entonces Víctor Trujillo se molesta y empieza a decirme así de que, oh, ok, bueno. Y entonces ya cuando partes de ahí una entrevista no fluye, fue una entrevista muy cortita y fue también desagradable. Ahí están, algunas de las peores entrevistas, les repito, son muchísimas las que he hecho y estas son solo algunas pues de las malas experiencias. Bueno, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio y bueno, nos vemos mañana con más anécdotas en esta semana especial.